Bien, todavía continuamos con el capítulo 10 del Apocalipsis, que a lo mejor parecía que iba a ser un capítulo fácil de dilucidarlo, porque a veces se lo lee al capítulo 10 en algunos libros y se mencionan pocas cosas sobre todos los versículos que tenemos. El capítulo 10, que de paso es un capítulo cortito. Sin embargo, es muy significativo, hermanos. Hemos terminado el sábado pasado, en la clase anterior, hablando sobre lo que significa el misterio de Dios será consumado. Esa frasecita nos llevó a nosotros varias charlas, y el mismo capítulo 10 nos va llevando varias charlas, y todavía vienen cosas muy importantes, y ya lo vamos a dejar al capítulo 10. Para ingresar a otra parte complicada, automáticamente capítulo 14 y parte del capítulo 18, que son comparaciones de textos que nos llevan a entender perfectamente lo que quiere decir el capítulo 10, más allá de lo que se puede haber interpretado de una forma simple. Entonces, estamos saliendo quizás de la forma simple de interpretar el capítulo 10, profundizando, analizando con comparaciones de textos cuáles son sus alcances. Y entonces habíamos terminado nosotros con él, y vamos a repasar el versículo, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 7, pero en los días, otra vez, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocarle la trompeta, el misterio de Dios, eso era algo importante para dilucidar, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas, tanto de Antiguo Testamento como de Nuevo Testamento. Entonces, habíamos dicho que el comienzo, cuando se comenzare a tocar la séptima trompeta, quiere decir que tiene un comienzo. Cada toque de trompeta, la profecía en Apocalipsis era del toque de 7 trompetas. Y si ahora dice al comenzar el séptimo toque, cuando el ángel comienza a tocar la séptima trompeta, quiere decir que las otras trompetas ya funcionaron. Porque como dijimos, hay quienes quieren hacer que todas las trompetas se cumplan en las plagas, dijimos. Y imposible, porque cada toque de trompeta abarca un periodo X de la historia del mundo cristiano. Y lo dice claramente el ángel, una vez que el séptimo ángel, quiere decir que los otros ángeles ya tocaron la trompeta, son 7 toques. Cuando comience a tocar el séptimo ángel, entonces el misterio de Dios será consumado. Y cuando toca la trompeta el ángel, ¿qué dice? Que hemos visto nosotros en el capítulo 11 y en el versículo 15, y el séptimo ángel tocó, o sea, terminó de tocar la trompeta, y cuando ya termina de tocar el ángel, fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y yo repito esto, hermanos, porque mi anhelo es, con estos mensajes, no ir tan solo a los hermanos adventistas, sino por allí hay evangélicos que escuchan. Y los evangélicos tienen otra forma de interpretar el futuro, que enseguida les voy a mostrar. Y voy a hacer la aclaración, para que sepamos nosotros, pero también que sepan ellos. No nos olvidemos que en el misterio del Evangelio que nosotros hemos estudiado, el apóstol Pablo se cansa de hablar de que a él se le encomendó el misterio del Evangelio. ¿Y cuál era el misterio del Evangelio? El Evangelio a todos los gentiles. Ya hemos estudiado bien, el que no haya estado puede repasar los estudios anteriores.
Y se cansa él de hablar y manifestar la sabiduría de Dios en el misterio del Evangelio y la sabiduría que le fue dada a él como apóstol para poder predicar un Evangelio tan complicado, hermosamente complicado en todas sus epístolas, alabado por el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo alabó mucho al apóstol Pablo diciendo la sabiduría que le fue dado a nuestro amado hermano Pablo, pero que los inconstantes e indoctos tuercen las escrituras de Pablo para perdición de sí mismo. Pero en esa forma de predicar el apóstol Pablo, que quisiera tener tiempo, o que no estemos en el Apocalipsis, pero hablar entonces de otros temas, de los misterios del Evangelio de Pablo, era un evangelio adecuado para las mentes de todos los siglos, de los gentiles. Qué misterios. Y entonces habíamos visto en Romanos capítulo 11 que Dios permitió un evangelio complicado, de tal manera que los evangélicos a veces se encuentran y debaten que el domingo es el día de Dios y nosotros el sábado es el día de Dios. Y ellos dicen que el sábado ha sido abolido y lo muestran con las epístolas de Pablo. Y nosotros decimos que el sábado está en vigencia y mostramos con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ellos entonces con el Antiguo Testamento lo desecan al Antiguo Testamento y dicen, no, el Nuevo Testamento anuló al Antiguo en este aspecto. Ustedes son legalistas y entonces hay muchas interpretaciones que brotan de las epístolas de Pablo. Consecuencias, está dentro del misterio, como habla del misterio de Dios. Y Pablo explica que el misterio de Dios era el evangelio a los gentiles. Resultado es que cuando desaparece la ideología, digamos, judeo-cristiana, que ya vamos a ver, lo que yo creo que ustedes entienden, y entonces viene el cristianismo puro de los gentiles. Y eso ha formado confesiones, religiones, iglesias, interpretaciones, que a través de los siglos, que ya lo he comentado, cristianos que han entendido de diferente manera y Dios los va a salvar. Que los millones de cristianos que han muerto a través de los siglos en el pasado, siglo segundo, con la muerte de Juan, comienzan a entrar los errores. Siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y nos vamos hasta el año 1844. Pero antes del año 1844 hasta el año 1798, esa persecución de 1260 años profético por parte del cuerno pequeño. Dice, el cuerno pequeño perseguiría a los santos del Altísimo y mataría a los santos del Altísimo. ¿Y quién eran los santos? Y eran los protestantes, los llamados evangélicos. Y estos no guardaban el sábado. Y estos tenían una doctrina diferente a la nuestra, pero creían en Cristo como Salvador. No creían en la mortalidad del alma, sino en la inmortalidad del alma. Y pensaban que el domingo, sanamente, pensaban que el domingo era el día del Señor Jesucristo, no de la bestia, no de la iglesia de Roma. Y bajaron a la tumba, perseguidos por el clero, con esa doctrina. Y hasta el día de hoy, ¿qué pasa? Surge la iglesia verdadera en el año 1844 y los adventistas, al surgir en el año 1844, pensaron que eso iba a ser un boom, que iba a llegar a todo el planeta la luz. Pero no fue así, hermanos queridos. Hasta el día de hoy estamos viviendo la angustia de una iglesia complicada, una iglesia dividida, una iglesia que parece que son muchos, pero no son muchos, ya lo dijimos, y también pensar de que somos los únicos que tenemos la verdad y los únicos hijitos de Dios. Es decir, tenemos la verdad, pero los evangélicos, honestamente, creen en su verdad, y hasta el día de hoy tenemos evangélicos, y vamos a dejar de tener gente con otra ideología que sean aceptados por Dios cuando venga la lluvia tardía y junte al pueblo de Dios, como está profetizado en San Juan, en el capítulo 10, que ya le hemos leído, y en el capítulo 11, y en Romanos, en el capítulo 11. Todo eso envuelve al misterio del Evangelio. Entonces, en el inicio del toque, el Evangelio sería consumado
Entonces vamos a ver la profundidad, porque no hemos alcanzado a hablar sobre la profundidad del misterio del Evangelio consumado. Hemos estudiado que en ese misterio, y en especial Efesios 3, el Señor, con su sabiduría, buscó de salvar a mucha gente que no ha conocido el sábado, que no ha conocido la doctrina adventista, y que son considerados, y lo dice la Biblia, santos de Dios, que fueron perseguidos por el clero y bajaron torturados y muertos, bajaron a la tumba, y su doctrina no era la misma que nosotros. Entonces, es un evangelio que produjo las explicaciones misteriosas, y yo cuando leo la Biblia y leo las epístolas de Pablo, yo lo entiendo a Pablo como dice las cosas, cuando podría haberla dicho tan clarito: guarden el sábado es el día de Dios, van a venir muchos que cambiarán el sábado por el domingo, hay que creer esto y hay que creer aquello. No, está escrito así, y entonces viene a la memoria lo que dice Romanos 11: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutable son sus caminos, es insondable su juicio. ¿En qué? Que Dios los encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todo. Pero surge el movimiento adventista y no fuimos luz para el mundo. Es decir, hemos logrado hacer que a través de nuestras literaturas, los colportores que han vendido libros, Conflicto de los Siglos, u otros libros, revistas adventistas, a través de los predicadores, pastores que han luchado por la evangelización, los escritos de la hermana White que fueron a diferentes partes del mundo, no han dado su resultado. Somos 22 millones de adventistas en 8.000 millones de habitantes. Ahora vamos a ver un poquito más sobre el versículo que acabamos de leer: el misterio de Dios será consumado. Entonces, vamos a la lámina 1. Ustedes van a notar que en esta lámina se habla de la famosa profecía de los 2.300 días o 2.300 tardes y mañanas. Y esta es una gran verdad. Y noten que la profecía esta llega hasta el año 1844. Comienza en el año 457 a.C. y llega al año 1844. Bueno, esto es lo que presentó Miller, y entonces cuando se comienza a tocar, cuando el séptimo ángel, ya los otros 6 ángeles han dejado ya de tocar sus trompetas, lo que estaba profetizado ya se cumplió. Ahora entraba la séptima trompeta, pero dice: cuando comenzare a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado. Y acá comienza el inicio del misterio, con esta gran profecía que nadie la conocía. Y esta profecía tiene que ver con la entrada de Cristo del lugar santo al Santísimo. Pero Miller entendía que en el año 1844 venía Cristo. Y ahí estaba la problemática. En el año 1844 no venía Cristo. Y él hizo que se propague por todo el mundo, si se puede decir: Cristo viene en el año 1844, desarrolló esta profecía y se la presentaba por todos lados. No vino Cristo, y entonces se cumple lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 10, que el ángel que le aparece a Juan tenía un librito en su mano y le dijo: devora el librito, y entonces cuando lo devores va a ser dulce a tu paladar, pero después va a ser amargo a tu vientre. Y entonces la parte de la amargura al vientre es de que Jesús no vino nada, y todos los adventistas de ese, eran adventistas nominales, se les llamaba, todos los cristianos de diferentes confesiones religiosas, le creyeron a Miller, no vino nada a Cristo. Y entonces, qué mensaje extraordinario, porque si ustedes ven, ponemos la lámina 1 por favor, si ustedes se fijan en esta lámina, es un desarrollo maravilloso, pero la equivocación era que Cristo no vendría, pasaría del lugar santo al Santísimo. Pero yo voy a explicar un poco con esta lámina, teniendo la lámina al frente,
que los hermanos evangélicos actualmente, y yo me detengo ahora a hablar de nuestros hermanos evangélicos, porque ellos ahora están predicando casi todos los evangélicos, en estos momentos que son tan, pero tan significativos, tan decisivos, en que Cristo está por venir pronto a la tierra. Los evangélicos casi todos hablan del rapto y utilizan o toman la primera parte de esta profecía como algo maravilloso. Y la parte para ellos extraordinaria, cuando sería el rapto. Ustedes saben qué significa el rapto, ellos se llevan de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, donde dice que el Señor vendrá a buscar a sus hijos, a los muertos y a los vivos que serán transformados, y todos seremos llevados, levantados en un rapto, seremos llevados para recibir al Señor en el aire, pero que viene Jesús a buscarnos. Entonces, noten que ellos toman de esta profecía esta parte que ustedes ven con una flechita roja, 457 antes de Cristo. Y ellos hablan de las 70 semanas. Y la están predicando, hermanos. Han tomado esta profecía y la están tomando porque ellos hablan del rapto y nosotros le podemos decir, y todos ellos dicen, ya viene el rapto. En cualquier momento llega el rapto. Yo lo escucho mucho a los evangélicos, como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Y a mí me encanta estudiar de todo y me meto en todos los videos y en todas las predicaciones de los otros, o sea, de los evangélicos o de los judíos convertidos al cristianismo. Y hasta judíos convertidos al cristianismo hablan del rapto, que Cristo viene a llevarnos en cualquier momento. Y toman esta profecía y dicen, escuché a uno de ellos, uno muy destacado, que es doctor en teología dentro de la iglesia evangélica, y dice, qué maravillosa profecía, la profecía de las 70 semanas. Cristo viene pronto. ¿Y cómo sabemos? Estamos viviendo, dicen ellos, estamos viviendo en la última semana de 7 años. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Dicen ellos. Porque tenemos la profecía de las 70 semanas y dice que es maravilloso. Y comienza a tomar parte por parte de esta profecía y dice, la profecía de las 70 semanas arranca en el año 457 antes de Cristo con el decreto de Artajerjes. Y yo digo para mí adentro, qué maravilloso. 457, y la profecía llega, y esta profecía llega hasta el año en que dice que Cristo, no dicen ellos que Cristo sería bautizado, dice hasta Cristo. Esta profecía entonces llega hasta Cristo y después queda de que viene la abominación espantosa, la última semana. Y la última semana, y yo digo, ¿de dónde sacan ellos esta última parte? Si la profecía tiene que llegar hasta el bautismo de Cristo. Y ellos dicen, pero la profecía llega hasta Cristo y después de eso nos queda la última semana de las 490 semanas, nos queda la última semana y es esta, la última semana. Y la última semana comienza con el rapto. Y van a ser 7 años de tribulación para el mundo y a nosotros nos lleva el Señor. Y después de los 7 años de tribulación, el Señor vuelve a la tierra a buscar al resto de los hijos de Dios y a destruir a los pecadores. Y después pasaremos al milenio.
no lo entiendo, hermanos. Y me gustaría decirles que por qué se lleva del arranque 457 años antes de Cristo y me habla de que esa profecía llega hasta el tiempo de Cristo y después a partir del tiempo de Cristo nos queda una última semana y decía, sí, 69 semanas ya se han cumplido y nos queda una. En cualquier momento viene Cristo y se cumple la última semana de 7 años de tribulación y nosotros nos vamos en el rapto. Ninguno cree en una segunda venida en gloria y majestad que todo el mundo lo va a ver. Y ellos ponen todos los textos que nosotros creemos de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pero viene para los hijos de Dios que van a ser llevados en el rapto. Para los primeros hijos de Dios como primicia, dicen ellos, serán llevados en una segunda venida de Cristo y después de los 7 años de tribulación y castigo a la tierra, vuelve Cristo y lleva al resto de sus hijos, que se convertirán con tanta prueba y dolor y qué sé yo. Y después comienza el milenio. Ahora noten ustedes que esta profecía desarrollada por Miller es perfecta y yo no tengo acceso, si yo hablara con ese doctor en teología, entraríamos a debatir, porque ellos creen de una manera y no le vamos a sacar la idea que tienen. Pero nosotros los adventistas, viendo una verdad, por eso al hablar yo de esto, quiero dejar un mensaje para los evangélicos, pero de paso que vayamos sabiendo nosotros. Esta profecía de las 2.300 tardes y mañanas, o sea, 2.300 días, tiene un arranque, porque esa profecía no fue entendida por el profeta Daniel. Y el profeta Daniel ora en el capítulo 9 que quería entender esta profecía. Y entonces, perdón, en el capítulo 8. Y entonces, en parte del capítulo 9, ahí le aparece el ángel Gabriel y le dice, vengo a explicarte lo que quedó en el tintero. ¿Qué es lo que quedó sin entenderse? Él quedó preocupado porque no se podía entender la profecía de los 2.300 años. Y el ángel encarga en el capítulo 8, en los últimos versículos, lo dice el ángel, lo pregona, lo grita. La profecía de las 2.300 tarde y mañana es verdadera, dice el ángel. Y es para muchos días proféticos. Así que guárdala, le dice, guárdala tú porque es verdadera y es para muchos días proféticos. Entonces, a pesar de que el ángel está haciendo énfasis en la profecía de las 2.300 tarde y mañana y en la conversación de los ángeles, cuando un ángel le pregunta a otro, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio de las tardes y la mañana? ¿Hasta cuándo durará? Y el otro le contesta, hasta 2.300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y está hablando del santuario y está hablando de purificación. Luego, en el periodo de los 2.300 días, yo no puedo obviar la parte más importante, donde conversan los ángeles. ¿Hasta cuándo va a durar la visión de la tarde y de la mañana? Y el otro le contesta, hasta 2.300 tardes y mañana, y mete la palabra santuario y purificación. Quiere decir que las 2.300 tardes y mañana llegan hasta lo que ustedes están viendo del macho cabrío 1844, expiación. Y los evangélicos obvian esto. Y están tomando, no las 2.300 tardes, sino que están tomando las 70 semanas y aplicándola, que ya se ha cumplido desde el decreto de Artajerjes hasta que venga el rapto, y cuando venga el rapto se cumple la última semana que están hablando ellos de la semana de tribulación. Y todo ello hablan. Entonces esa es mi preocupación. Eso les comunico yo a ustedes para que se fijen, o mejor se fijaron, cómo se habla del rapto y del rapto. Y dejan lo que el ángel tanto encargó en el capítulo 8, en la última parte, la profecía de la tarde y la mañana es para muchos del día y es verdadera. ¿Y por qué dice que es verdadera? Porque nadie le ha creído. ¿Pero por qué no le han creído? Porque Miller se equivocó y Cristo no vino en el año 1844. Y entonces tiraron esa profecía, se mofan, se burlan de lo que el ángel está haciendo énfasis. Y es verdadera, entonces debemos estudiar y unirlo a todos los cristianos de todas las religiones, de todas las confesiones y decirles,
Esto dice el ángel, no lo dice un pastor. Lo está diciendo el ángel Gabriel, que esta profecía es verdadera. ¿Y por qué ustedes no la creen? Porque no haya venido Cristo en el año 1844. Y esta profecía termina en el año 1844. Y Cristo no vino nada, entró al lugar santísimo. Y ellos dicen que con esta enseñanza nosotros estamos predicando error sobre error. Que claro, como hemos fracasado, entonces surge el movimiento adventista para inventar algo nuevo. Que Cristo entró al lugar santísimo. ¿Y cómo que no? Al entrar nosotros, al hablar de esto, estamos hablando de que esa profecía es verdadera. Estamos haciéndole caso al ángel, es verdadera. Y dentro de los 2300 años, cuando desciende el ángel para explicarle al profeta Daniel, le dice, sepa y entiendas, 2 veces ya lo hemos comentado, sepa y entiendas, que desde la salida del decreto, porque hubieron 3 decretos, no, del decreto que llega hasta el bautismo de Cristo, es el decreto que vale. Desde la salida de la palabra de la salida de la palabra hasta el bautismo de Cristo, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Bien, el asunto es que Cristo ha sido bautizado en el año 27 y se cumplieron 69 semanas. Queda una semana y la vemos partida por la mitad por esa línea color, bueno, yo diría color lila, o morado, o no sé, yo lo veo, no lo veo necesariamente azul, pero bueno, o azul. El tema es que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, en la última semana, que son de 7 años, todavía diciendo, hay que entender las 70 semanas desde el decreto de Artajerjes 457, son 69 semanas hasta el bautismo de Cristo, año 27, de ahí queda una semana que no tiene nada que ver con la tribulación de ahora que enseñan los evangélicos, sino que después del bautismo de Cristo quedaban una sola semana, en la mitad de la semana se cesara el sacrificio y la ofrenda. Habría que preguntarle qué significa cesar el sacrificio y la ofrenda. Con la muerte de Cristo cesan todos los rituales hebreos y comienza Cristo como Cordero de Dios a ministrar ¿a dónde? Y después se le da 3 años y medio de gracia a los judíos que llega hasta el año 34. Y de ahí del año 34 contamos el resto y llegamos al año 1844, los 2300 días de tarde y mañana. O sea que esta estructura, nosotros no la podemos separar, partir, cortar con una tijera, no, es toda una estructura inamovible. Y Cristo, a partir, ahora como dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué nos dice? La lógica teológica, un mensaje para lo evangélico que está dentro del misterio del evangelio que será completado. Esto será conocido y esto será aceptado. A la mitad de la semana restante, se habían cumplido ya 69 semanas y quedaba una sola semana. A la mitad de la semana, Cristo muere, después resucita. ¿Y a dónde va? ¿Qué hace Cristo? Y nos hemos cansado de leer, pasemos a la parte 2. Nos hemos cansado de leer. En Hebreos, en el capítulo 9, el apóstol Pablo explica con lujos de detalles qué le faltaría a los evangélicos decirles, señores, ustedes que hablan tanto de las 70 semanas, ustedes tienen que saber que las 70 semanas, en las 69 llega hasta el bautismo de Cristo, a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y cuando Él muere y hace cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿a dónde va a interceder por nosotros? Y entonces, tomemos el capítulo 9 de Hebreos. Y en el capítulo 9 de Hebreos, les contestamos o les enseñamos o les compartimos a los evangélicos que en el capítulo 9, si nosotros vemos o leemos los versículos 1 hasta el 5, vamos a ver detalles, pero interesantísimos detalles, y tenemos que decirle a los evangélicos qué pasa, qué pasan. Hermanos queridos, le decimos a los hermanos evangélicos de todas las confesiones, qué pasan con todos estos versículos que son detalles que está enseñando el apóstol Pablo. No es un pastor, no es un anciano de iglesia, no es nadie, es un apóstol especial del Señor.
Y al dar todos los detalles de cómo funcionaba el santuario terrenal, dice el apóstol Pablo en el versículo 6, y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo, o sea, en el primer departamento, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Hasta ahí llega la profecía de los 2300 años, hasta la expiación. Pero después dice, en el primer departamento siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Pero, en versículo 7, pero en el segundo departamento, que ustedes lo ven separado, el más chiquito, donde están las tablas de la ley o el arca del testamento, más en el segundo solo el sumo sacerdote, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, quedando todos esos detalles, por eso es interesante leer y compartirle a lo evangélico qué es de todos estos versículos que enseña Pablo. Mientras ustedes están hablando de la última semana como la semana que se inicia con el rapto y viene la gran tribulación de castigo a la tierra y el Señor viene, nos busca y se va y nos lleva, somos primicia y después volverá. Nada de eso dice la Biblia. La Biblia está diciendo que la profecía de las 70 semanas llegan hasta el bautismo de Cristo, 3 años y medio muere Cristo y cuando muere Cristo se va como ofrenda a trabajar al lugar santo del santuario terrenal. En el año 1844, Cristo entra al primer departamento. Cuando Jesús muere y es ofrenda, se convierte en la ofrenda por el pecado, entra al primer departamento. Y en el año 1844, ahí terminan los 2300 años, luego las 70 semanas estaban dentro de los 2300 años, las 70 semanas se comienzan en el 457 a.C., y entonces llega hasta el bautismo, la última semana, 3 años y medio muere Cristo y 3 años y medio más de gracia se cumplen las 70 semanas. Pero Cristo ya entró al lugar santo del santuario, lugar santo del santuario celestial. Y en el año 1844 ya Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial. O sea, ni bien resucita esta ofrenda por el pecado, va al santuario, al lugar santo. 1844, donde llegan los 2300 años, Cristo entra al lugar santísimo, donde está el arca. Señores evangélicos, la profecía estudiada por los adventistas, encargada por el ángel, termina en el año 1844, cuando Cristo ya entra al lugar santísimo, donde están las tablas de la ley en el arca del testamento celestial. Y cuando Pablo da todos los detalles en el capítulo 9, de los versículos 1 al 7, en el versículo 8, el apóstol Pablo dice algo más que importante. Señores evangélicos, esto no lo está enseñando un anciano de iglesia, ni un pastor, ni un doctor en teología. Todos los detalles del funcionamiento del santuario lo está enseñando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu. Y una vez que él da todos los detalles, dice en el versículo 8, dando en esto a entender el Espíritu Santo. Esto ya no lo dice ahora ni el apóstol Pablo. Pablo dice que el Espíritu Santo, no somos los adventistas, el Espíritu Santo da a entender que no estaba descubierto el funcionamiento, sería, del santuario terrenal, celestial mientras esté en pie el santuario terrenal. O sea que mientras estaba funcionando el terrenal, no podía funcionar el celestial. Cuando Cristo muere y resucita, va a ministrar en el lugar santo. Y está hasta el año 1844. Y del año 1844 entra al lugar santísimo. Para eso el apóstol Pablo se tomó el trabajo, los primeros versículos del capítulo 9, de dar lujo de detalle de cómo funcionaba el santuario terrenal, para decir luego que el Espíritu Santo daba con esto a entender que no estaba funcionando el celestial mientras esté el terrenal en la tierra. Y en el versículo 9, el Espíritu Santo dice, y lo dice por boca de Pablo, por supuesto, no de un teólogo, lo cual era figura, o sea que el funcionamiento del santuario terrenal con todo su detalle era figura de aquel tiempo actual, dice ya Pablo, en el cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía en ello, dice el versículo 9. Pero en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre,
entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención. Y nos vamos al mismo capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley antigua, la ley está hablando de la ley ritual con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. El versículo 23, fue pues necesario que las figuras, todo lo que atañe al santuario terrenal con todos los detalles, era figura según el Espíritu Santo, según Pablo, era necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que esto. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Figura, otra vez, figura del verdadero. ¿Qué era el santuario terrenal? Figura del verdadero. Sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Entonces, obvio, muchos textos, pero todos estos textos del apóstol Pablo están mostrando de que no hay rapto, que Cristo en el año 1844 entró al lugar santísimo, pero primero, en la profecía de las 70 semanas, a las 69 semanas, es primero el bautismo de Cristo, y a la mitad de la semana restante muere y va como ofrenda al lugar santo. Y en el año 1844 va al lugar santísimo. Por eso el ángel gritaba, encargaba esta profecía de los 2300 años de verdadera. Guárdala porque es para muchos días profético, pero es verdadera. Y todos se ríen, no creen y odian el cumplimiento del año 1844 como un error de los adventistas y no hablan de los 2300. Y ahora toman equivocadamente la profecía de las 70 semanas para decir que estamos viviendo en la última semana, que va a ser la tribulación cuando venga el rapto. Entonces, el misterio de Dios, del Evangelio, del capítulo 10 del Apocalipsis, tiene que ser consumado, quiere decir completado. Este Evangelio, donde el ángel encargó esta profecía, es verdadera. Cristo va a entrar al santuario celestial primero en el lugar santo y después en el lugar santísimo. La profecía continúa, por eso habla de dos animales, y ustedes ven dos animales abajo. El primero, que es el carnero, que está representando los animales que se ofrecían a la tarde y a la mañana y eran el continuo sacrificio de la tarde y la mañana. Y después se presenta el macho cabrío. En la misma visión del capítulo 8 del libro de Daniel se ve que ingresa un macho cabrío. Entonces resulta que todos creen en Cristo como el Cordero de Dios, pero nadie habla del macho cabrío, que está dicho en en Daniel capítulo 8. Y el macho cabrío se lo ofrecía para la expiación. Y el ángel le preguntaba al otro, ¿hasta cuándo durará la visión de la tarde y la mañana? Y todavía le está diciendo. Y entonces el otro ángel le contesta, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario le está diciendo, será purificado. ¿Y qué venía después del carnero? El macho cabrío. Y el macho cabrío era de expiación. Entonces, no, por más que Miller se haya equivocado, eso fue el principio, una parte dulce del librito que lo alegró a todos. Cristo viene. Cuando los cristianos comenzaron a devorar estas supuestas verdades, Cristo no viene nada, y fue una amargura para todos. Pero después se descubre esta verdad, que la profecía de los 2300 años, 2300 días, 2300 años, no significaba que en la terminación venía Cristo, sino que Cristo entraba al santuario celestial. Y el apóstol Pablo lo dice claramente en el capítulo 9 y da lujo de detalles. Y nuestros hermanos no lo ven. Siguen hablando del rapto y que estamos viviendo la última semana de las 70 semanas y que viene la gran tribulación. Y no dice nada la Biblia de eso. La Biblia está diciendo que, si bien Miller se equivocó y fue amargo a nuestro vientre porque Cristo no vino, pero después leemos, y volvamos al capítulo 10, que después de la amargura que produce ese librito, en el capítulo 10 del Apocalipsis, en el capítulo 10 estamos leyendo, en
el versículo 10, y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Y cuando quedaron todos los cristianos chasqueados y amargados, dice el versículo 11, y él me dice, necesario es que otra vez profetice a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Porque esta profecía no fue un fracaso, fue mal interpretada, pero después se interpreta, los adventistas del séptimo día ahora interpretan correctamente que la profecía continuaba. Era el ministerio de Cristo como macho cabrío en el lugar santísimo del santuario celestial, porque Pablo dice claramente, da lujo de detalles cómo funcionaba el terrenal, que era figura, que era símbolo del celestial, y que Cristo no entró en el santuario hecho de mano, sino en el verdadero, que no era de esta creación de Dios mismo, y está en el santuario celestial ofreciéndose como víctima. Ya se ha ofrecido, dice, una sola vez. Es, digamos, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, en definitiva. Pero estamos en qué parte de la profecía. Estamos en el lugar, Cristo está en el lugar santísimo todavía. Hasta cuando se complete este evangelio y se predique a todo el mundo, y entonces se rescate a todos los hijos de Dios, termina Cristo el ministerio en el lugar santísimo. Y cuando Él termine su ministerio en el lugar santísimo, vean esa línea roja, vienen las 7 plagas. Y cuando vienen las 7 plagas, viene el fin del tiempo de gracia. Pero cuando se termine el mensaje, viene el fin del tiempo de gracia y caen las plagas. Y cuando termine de caer la plaga, entonces viene Cristo. Quiere decir que estamos viviendo nosotros el tiempo en que Cristo está en el lugar santísimo, en la última parte, pero antes de que termine Cristo en su ministerio en el lugar santísimo, tiene que ser predicado el Evangelio a todos nuestros hermanos y que se cumplan las profecías en que Dios junta a todo su pueblo, que era necesario, como dijo Cristo, tengo ovejas que no son de este redil, aquellas me conviene traer. Entonces, mientras los adventistas tenemos este gran mensaje, y estamos predicando este gran mensaje, y por más que hayamos abarcado, se lo conoce a los adventistas, no tenemos poder. Y al no tener poder, todavía la amargura en nuestro vientre continúa. Porque si bien se alegraron los adventistas cuando descubrieron esta otra parte de la profecía, que no era un fracaso la interpretación, le vino alegría diciendo, ahora tenemos el mensaje completo, vamos a predicar al mundo. En esto nos diferimos nosotros de todos los cristianos, de todas las ideologías. Y salimos a predicar que Cristo dentro de poco va a abandonar el lugar santísimo, y cuando Él abandone el lugar santísimo, caen las 7 plagas y después vuelve Cristo a la tierra. No, ellos interpretan de otra manera y no quieren saber nada con esto, a pesar de que el apóstol Pablo lo enseña. Pero el misterio del Evangelio tiene que ser, dice, completado. Y una vez que sea completado y se termine entonces el séptimo toque, el séptimo toque tiene que ver con la evangelización que arranca con la clarificación de la mala interpretación de Miller. Le amarga el vientre a todos, para todos los cristianos le amarga el hecho de que no haya venido Cristo, pero después nos da la luz y comienzan a alegrarse. Pero ¿por qué no se alegran, no se han curado de esa amargura o de esa descompostura del aparato digestivo, diríamos nosotros? ¿Por qué no se han curado? Porque predicamos y no se convierte la gente. ¿Cuántos adventistas tenemos? Y bueno, dicen 22 millones. Si consultamos Google, 22 millones. Escuché a predicadores hablar adventistas que dicen que somos 20. Pero hemos estudiado nosotros en 2 temas que si Cristo viniese ya, ni uno de cada 20 está preparado para salvarse. Entonces, ¿cuántos adventistas somos? Hablemos la verdad. Por más que seamos 20 millones de bautizados, 22 millones de bautizados, en 8.000 millones de habitantes, ya dijimos no significamos nada, y menos de que los 22 o 20 millones, de los 22 o 20 van a ser echados todos, menos una reliquia que tiene Dios. Ni uno de cada 20 entraría al reino de los cielos, y el resto, dice la hermana White, son todos considerados pecadores comunes, porque están bautizados,
pero no pueden vencer sus pecados. Entonces, ¿cuántos somos? En 8.000 millones de habitantes no tenemos poder, entonces estamos amargados. ¿Cómo estamos? Estamos felices porque estamos llegando a todo el mundo y vemos grandes conversiones de miles de, qué sé yo, 200 millones, 300 millones, 1.000 millones, o 2.000 millones de los 8.000 millones, ¿cuántos serán que se van a convertir? Aunque no sean 1.000 millones, pongámosle que sean 500 millones. Hermano, para nada. Quizás seamos 1 millón de adventistas verdaderos, 2 millones, miles de millones que se tendrían que convertir. Pero Dios tiene pueblo y los miles de millones porque todavía están encerrados en incredulidad. Cuando venga la luz con la potencia del Espíritu Santo y todos profeticemos, este versículo lo leamos de nuevo, versículo 11. Y él me dice, necesario es que otra vez profetice a muchos pueblos, gente, lenguas y reyes. Y ya lo dijimos. Cuando profeticemos, ahora predicamos sin fuerza. Son pocos los que se convierten. Últimamente no convertimos prácticamente a nadie. Un poquito por acá, otro poquito por allá. De allí habría que ver cuáles son considerados hijos de Dios. Poquitos millones de adventistas en miles de 8.000 millones de habitantes. Hermanos, todavía Dios lo tiene a su pueblo, no de los adventistas, porque Dios tiene pueblo en otras iglesias. Todavía no quiere Dios que se convierta. Se van a convertir cuando se cumpla Joel, ya lo hemos estudiado en el capítulo 2, que el Señor es el que dice que lo va a dar al Espíritu Santo, a la lluvia tardía, la lluvia del Espíritu por segunda vez. Otra cosa que no entienden los hermanos evangélicos. Ellos dicen que la lluvia de Pentecostés está hasta el día de hoy. Y buscan ellos de hacer milagros y de hacer milagros. Y no tienen el poder que tenían los apóstoles. ¿Y qué pasa? Dice el Señor Jehová, vosotros también, hijos de Sión, alegraos, dirigiéndose al pueblo de los últimos tiempos. Dios nos dará la lluvia, como la dio en el principio, entonces estamos esperando otra vez la lluvia. ¿Y qué va a pasar con la lluvia? Bueno, hemos leído en el versículo 27 del capítulo 2 de Joel y el versículo 28. Si Dios dice, no lo dice un teólogo, ni lo dice un adventista, Jehová dice que derramará su espíritu sobre toda carne y todos profetizarán, hombres y mujeres, viejos, jóvenes, niños, siervos y libres, y todos profetizarán antes que venga el día terrible y espantoso de Jehová. Cuando venga ese espíritu y lo dice Jehová, no lo dice un pastor, no lo dice un teólogo, no lo dice un erudito, un hombre, lo dice Jehová, que él va a dar de nuevo la lluvia del espíritu, que se le llama la lluvia tardía, y entonces derramaré, dice Jehová, mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, y ahí profetizaremos. Hasta ahora seguimos con angustia, con las iglesias divididas, iglesias con diferentes creencias, muchas iglesias independientes, muchos predicadores aislados, muchos por acá de acá y muchos por acá de allá, no tenemos poder, predicamos, y cuántos se convierten. Y se ha hecho todo tipo de esfuerzo, pero el versículo 11 se va a cumplir con toda su realidad como para que nos quite el dolor. Ahora noten lo que dice Joel 2 y el versículo 27, yo lo digo de memoria. Vosotros también alegraos, hijos de Sión. ¿Qué está profetizando Jehová? No un teólogo, no un pastor, no un anciano de iglesia. Vosotros también alegraos. Nos tiene que quitar esta amargura que tenemos en el vientre, una iglesia que está confundida, una iglesia que está dividida, que está llena de problemas, que dentro de 20 millones o 22 millones de bautizados, más o menos habrá 1 millón o 2 de hijos de Dios en medio de 8.000 millones de habitantes, y no avanzamos con la predicación del Evangelio y con tantas problemáticas internas dentro de nuestra misma iglesia. ¿Podemos decir que somos un triunfo y estar llenos de felicidad? No. Cuando venga la lluvia tardía, ahí dice, vosotros también alegraos, hijos de Sión, porque Dios dice, alegraos, hijos de Sión, porque dará otra vez la lluvia del Espíritu como la dio en el principio, en tiempo de Pentecostés. Y todos eran felices cuando vino la lluvia de Pentecostés. Y nosotros vamos a ser felices cuando nos tome el Espíritu de Dios y profeticemos. Y ahí sí se cumple lo que dice el versículo 11.
Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Y ahí vamos a convertir con la potencia del Espíritu lleno de alegría. Allí se terminará la amargura del librito. Porque el mensaje que Dios nos dio ahora va a entrar con la ayuda de Dios. Y entonces se convertirán de a miles, ya lo hemos leído en la cita del Espíritu de Profecía, se convertirán de a miles cuando todos tengamos la potencia del Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas las digo, porque es necesario que nosotros conozcamos cómo los hermanos evangélicos todavía están encerrados en incredulidad hasta que con la lluvia tardía Dios le dé luz, y entonces cuando profeticemos todos se van a convertir de a miles y miles y miles en todo el mundo. Y ahora, para terminar, hermanos, vamos a ver cómo. Nosotros leemos en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, y esto lo vamos a estudiar, si Dios quiere, en la próxima charla. ¿Qué vamos a predicar? Y así como hemos visto como una introducción del equívoco de nuestro hermano evangélico en las profecías y sus críticas hacia la interpretación de los 2300 años, a pesar de que el ángel encargó la profecía de las 2300 tarde y mañana que está dicha, es verdadera, y tú guárdala para muchos días, y eso desoyeron todos los hermanos evangélicos, menos nosotros, pero no nos creen, y se largan a interpretar las 70 semanas de otra manera, y no es así. Todo esto es un combo. Desde el año 457 a.C., llega hasta el bautismo de Cristo, la mitad de la semana, 3 años y medio del ministerio de Cristo, muere en la cruz y se va como ofrenda al santuario celestial. ¿Y por qué no creen en el mensaje del santuario celestial? Y entonces, en la profecía se habla del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Tanto en el libro de Daniel, que no lo vamos a estudiar porque no se va a hacer demasiado largo y no es el tema, pero sí lo vamos a ver nosotros en el capítulo 14, que en el capítulo 14 está dicho, no lo vamos a estudiar ahora, en el capítulo 14 está dicho cómo vamos a predicar eso que dice el capítulo 10, necesario es que profetice a naciones, pueblos, tribus y lenguas, se va a cumplir en su plenitud, cuando con la potencia del Espíritu seamos todos profetas. Derramará Jehová el Espíritu sobre toda carne y profetizarán. Ahí profetizaremos y convertiremos a todos los hijos de Dios, millones de millones que están encerrados ahora en incredulidad, que creen cualquier cosa. Y entonces se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 18, y vamos a terminar con esto. Dice Apocalipsis 18, y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Ese ángel está representando a la potencia con que vamos a predicar el Evangelio. Vi otro ángel descender del cielo. Ahora noten, volvamos al capítulo 14, y el mensaje del primer ángel y del segundo y del tercero, nosotros hablamos de la predicación de los adventistas, pero sin poder, hermano. Dice en el versículo 6, solamente el 6, vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué decía el capítulo 10? A ver, leamos el capítulo 10, versículo 11, 10, 11. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gente, lengua y reyes. Y volvamos entonces a leer el capítulo 14, y en el capítulo 14, y en el versículo 6, y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno, se le llama evangelio eterno, el misterio de Dios consumado, para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. ¿Se dan cuenta que lo repite? Solo que acá se dice qué es lo que vamos a predicar, lo que creemos los adventistas, y eso tendrán que entender los evangélicos, o los católicos, o todos los elegidos de Dios, cuando Dios los saque de la incredulidad que dice Pablo en Romanos capítulo 11. Y entonces ya lo vamos a estudiar en la próxima charla,
Los detalles de la doctrina adventista están acá servidos, hermano, en un plato, en una bandeja. Lo vamos a estudiar con profundidad al mensaje. Pero ese mensaje, en un principio, es como un ángel que vuela por el cielo y nadie lo ve. Y nadie ve la doctrina adventista, se mofan, no lo creen y están creyendo otra cosa y todavía critican la doctrina adventista como el peor error que circula en esta tierra. Pero este evangelio tiene que ser predicado, lo dice 2 veces, en el capítulo 10 y en el capítulo 14. A toda nación, pueblo, tribu y lengua, pero con poder de profeta. Y entonces volvamos al capítulo 18. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo. Ya no es un ángel que vuela por el cielo. A ver, ¿quién lo ve? No, yo no lo vi. Y el otro no lo vio. Significa que es un evangelio que no lo alcanzan al detectar los cristianos, sino pocos cristianos. Pero ahora viene un ángel dentro de poco que desciende, dice, a la tierra. Después de esta cosa vi otro ángel descender del cielo. ¿Por qué desciende del cielo? Ya no es verlo, si quizá lo vemos y quizá no. No, este desciende del cielo teniendo grande potencia. Y entonces la tierra, ya la tierra, todo el planeta Tierra, no la tierra, sino los habitantes de la tierra, lo ven. Es alumbrada toda la tierra. Va a haber una manifestación sobrenatural que hay y no va a venir alegría y se va a terminar la amargura que le está dando el librito. Ya no dio una primera amargura, pero no nos dio ninguna sanidad, digamos, de esa amargura. Seguimos con una iglesia devastada, deplorable, llena de problemas y de falta de consagración y espiritualidad, sin que yo esté señalando a nadie. Cuidado, porque puedo caer yo. Y Pablo, ¿qué decía? Así que ni yo mismo, dice, ni yo mismo hago cuenta de ser sabio. Y no vaya a ser, dice, yo hiero, dice mi cuerpo, no vaya a ser que predicando a otro, yo mismo venga a ser reprobado. Cuando yo enseño nada más, y me cuido yo, en primer lugar, y nos cuidemos todos nosotros. Pero viene el ángel, y ya con esto vamos a terminar, explicando estos versículos. Vi otro ángel descender del cielo con grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Y qué va a pasar según la comparación de texto? Vosotros también alegraos, hijos de Sión, decía Joel 2:27. Vosotros alegraos, voz de Jehová, alegraos. Se termina el librito, los efectos del librito que nos amarga el viento. Alégrense. Porque yo le voy a dar el espíritu como he dado en el pasado, luego hay 2 derramamientos, y no como creen los evangélicos que todavía seguimos bajo el primer derramamiento. El segundo nos produce alegría y felicidad porque profetizamos, predicamos con potencia. Entonces noten que este ángel viene a ayudar el mensaje que es para toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y ese ángel dice teniendo gran... ¿Por qué se habla de grande potencia? Cuando habla de grande potencia, esa grande potencia hace que la tierra sea alumbrada de su gloria, o sea, va a ser un evento tan, pero tan destacado lo que hagamos nosotros. Vamos a predicar de una forma que no nos imaginamos. Y va a llegar a todo el mundo. Tengo ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y todavía nosotros le estamos buscando a la oveja y somos tan poquitos. Bueno, ahora viene el Espíritu, nos ayuda. Ahí no va a venir alegría, porque ese ángel está simbolizando a una predicación con tanta potencia sobrenatural, más sobrenatural que la pandemia. Alguna manifestación tan poderosa va a ser de Dios que toda la tierra, así sean los islamitas, budistas, hinduistas, católicos, protestantes, van a quedar maravillados del mensaje del último tiempo, el evangelio completado, el misterio de Dios completado, y después que entren todos los gentiles, y está profetizado, que entrarán todos los gentiles, no interesa de qué religión sean, entrarán todos los gentiles con esa potencia. Y una vez que entren todos los gentiles, ¿qué más está profetizado? Como misterios
como misterio de Dios, que todos los israelitas desparramados en el mundo y en Israel, no todos, sino una gran cantidad, así como de los gentiles, no todos se van a convertir, pero todos los señalados, los gentiles señalados por Dios, serán convertidos. Y cuando haya entrado la plenitud señalada por Dios, la plenitud conocida por Dios, haya entrado con esa potencia de ese ángel, entonces los judíos señalados por Dios se convierten y formamos un solo pueblo y un solo pastor. Eso le va a producir alegría al pueblo. Y sigamos viendo la palabra potencia. ¿Qué nos suena la palabra potencia? A ver, ¿qué nos suena? Vamos rápidamente a San Lucas. Ya debiéramos saber de memoria la palabra potencia. San Lucas, en el capítulo 24, cuando Jesús resucita, les aparece a los discípulos y dice en el versículo 44, podríamos leer el versículo 45, entonces Jesús les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Hasta ahí los apóstoles no entendían la misión de Cristo, ni todas las profundidades del Evangelio de Cristo, para nada. Jesús allí dice, les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahora noten, 49. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Yo estoy leyendo mi versión antigua. Allí decía en Apocalipsis 18:1 que predica con grande potencia. Y acá dice Jesús que así se ascienden en Jerusalén, que no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. ¿Qué recibieron los apóstoles? Potencia de lo alto. Jesús les enseña, les hace ver qué significaba su venida a la tierra, su muerte, su resurrección, su ministerio, y ahora ellos entendían toda la doctrina verdadera, judeo-cristiana, que es la que tenemos nosotros los adventistas, judeo-cristiana. Y estos evangélicos gentiles no la entienden. Pero cuando venga el Espíritu, vamos a predicar con potencia, y entonces vamos a ser testigos y se predicará a toda nación, se profetizará con el Espíritu Santo de profecía, según Joel 2:27 y Joel 31. Predicaremos como profetas, con potencia, y seremos realmente testigos a todo el mundo. Y volvamos ahora a Hechos de los Apóstoles, busquemos Hechos de los Apóstoles, y el Señor Jesús ahora, antes de irse, después de haberles aparecido 40 días, durante 40 días los apóstoles, antes de irse, les reitera en el capítulo 1, y dice en el versículo 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todos sabemos la historia, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y el 10, y estando con los ojos puestos en el cielo, muy triste, por supuesto, entre tanto que él se iba, he aquí 2 varones, 2 ángeles se pusieron junto a ellos en vestido blanco y bueno, lo consolaron y conocemos la historia. Antes de irse, Jesús les reitera, van a recibir la virtud del Espíritu Santo y entonces me van a hacer testigo en todo el mundo. Pero el Señor Jesús estaba sabiendo que esto que se venía, la lluvia de Pentecostés con potencia, iba a tener 2 cumplimientos. El primero en tiempo de los apóstoles y el segundo que lo dice Jehová. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos porque Dios ha dado el Espíritu Santo a un principio y ahora le va a volver a dar y se van a hacer felices, en una palabra. Vendrá el Espíritu con potencia y terminemos el Apocalipsis 18, volvamos al capítulo 18 y entonces leamos otra vez el versículo 1, allí se cumplirá la segunda parte del derramamiento del Espíritu
pero antes de que venga el día espantoso de Jehová, o sea, la segunda venida de Cristo. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, el poder del Espíritu Santo. Y la tierra, toda nación, pueblo, tribu, lengua, será alumbrado con el mensaje con gran potencia que habremos de dar. Y ese ángel, simbolizando al poder del pueblo de Dios con la potencia del Espíritu Santo, entonces este milloncito de adventistas, esos 3 milloncitos de adventistas van a predicar con tal poder que Dios les quitará la incredulidad a todo su pueblo y entonces le dará la luz y se convertirán al granel. Y entonces clamó con gran fortaleza en alta voz, dice el versículo 2, diciendo, caída es la grande Babilonia. O sea, en una palabra, se terminó el error de la Babilonia, la confusión de la doctrina de la Babilonia. Se terminaron las influencias de la doctrina de Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque toda la gente, los que no hayan escuchado ese evangelio con potencia, han bebido del vino, que significa de forma figurada doctrina, han bebido, diríamos, de la doctrina, del furor de su fornicación, que es dejar al Dios verdadero por un Dios falso, y los reyes de la tierra han fornicado con ellos, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y versículo 4, definitorio, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, con potencia el Señor los saca toda esa gente pagana, budistas, maometanos que vimos en la charla anterior, hinduistas, católicos, evangélicos, salid, pueblo mío, para que no seáis participante de su pecado y que no recibáis de su plaga. Y salen de toda esta doctrina que a nosotros nos produce amargura, no convertimos a nadie. Somos poquitos, o serán poquitos los convertidos, los hijitos de Dios. Viene la potencia y viene la alegría, se convierte en todo lo señalado de Dios de todo el mundo, con la potencia de ese ángel, la doctrina que nosotros ahora predicamos y se nos mofan, se nos ríen, y si nos miran como predicadores, no tenemos mensaje, hermanos. Y termino diciendo, ¿no? No tenemos mensaje. Lo único que saben los adventistas, y lo vamos a decir, si Dios quiere, no sé si el próximo sábado o otro sábado, estamos predicando no la potencia de nuestro conocimiento de los 2300 años, de la ley del sábado y defender, nos tratan de legalistas, y encima, yo lo digo con todo el respeto, este mensaje lo digo con todo el respeto a todos mis hermanos adventistas del planeta Tierra. Lo único que hacemos como adventistas, lejos de dedicarnos a presentar toda nuestra doctrina, lo único que hacemos es insultar. ¿Qué insultamos? Nosotros somos la víctima que guardamos el sábado. Ya viene el decreto dominical. Ya el Papa va a alargar el decreto dominical. Se va a unir con el protestantismo. Y entonces nos van a perseguir, nos van a torturar y nos van a matar. Y siguen que nos van a perseguir, y ese decreto, esa ley dominical la predican desde hace años y no viene nada. Y siguen diciendo, ya viene la ley dominical y hay cualquier movimiento del presidente de Estados Unidos, ya se está poniendo unir con la bestia. ¿Para qué va, supongamos, en tiempo pasado fue el Papa a visitar a Estados Unidos y ahí comienza ya la ley dominical y comienza la ley, cualquier movimiento raro, apenas veían la nueva era, ahí comienza la ley dominical, el nuevo orden mundial, ahí comienza la ley dominical y que con Biden y ya iba a comenzar el nuevo orden mundial y no sé qué hizo el Papa y ya comienza el orden mundial. Ahora vemos que el orden mundial está en los rusos y los rusos no tienen nada que ver con una ley dominical. También vemos que el orden mundial está en los chinos y lo estamos viendo en los videos y ya no hablan nada de la ley dominical. Bueno, cualquier cosita de esa era la ley dominical. ¿Y qué ley dominical? Nos van a torturar. Entonces los evangelistas nos critican que estamos locos. Nos critican a nosotros que lo tratamos de asesinos.
y no se cumple la ley dominical. Según la Biblia, no existe una persecución con la ley, es decir, una ley dominical que persiga a los observadores del sábado. Esa ley va a venir en la sexta plaga y la vamos a estudiar por qué va a venir en la sexta plaga. Ahí sí va a haber una confrontación entre la observancia sabática y la observancia del primer día. Ahí sí lo vamos a estudiar en la Biblia, en el Apocalipsis. Mientras tanto, hay confusión, no hay ninguna ley dominical ahora, no existe. Para nadie vamos a ver. Con documentos, les voy a mostrar documentos, si Dios quiere para la próxima charla, que no puede haber una ley dominical. Imposible. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lejos de predicar nuestra doctrina, lo estamos culpando de asesinos, ya nos persiguen, que ya están por lanzar la ley dominical y se nos matan de risa. Cuando el mundo quede en manos del diablo, noten que el ángel, ¿han notado? Viene el ángel con tal poder que separa a la sociedad en dos partes. Los que no se convierten al mensaje de la potencia del Espíritu Santo de ese ángel, este evangelio nuestro, no de la ley dominical, no que la huida al campo, que el régimen vegetariano, eso es para la casa nuestra. Pero no hablemos para todo el mundo. Prediquemos nuestra doctrina, la ley, el sábado, Cristo, en el santuario, los 2300 años, no. Insultamos, los provocamos en una palabra, salimos con pancarta a decirle, por favor, persigan no, torturen no y maten no, saquen la ley dominical, por favor, y por todo el mundo con pancarta, con bombo y platillo, a ver si nos persiguen, nos torturan y nos matan. No, eso no es conducta, hermanos. Cuando venga el Espíritu Santo no vamos a predicar eso. Vamos a predicar la doctrina. Necesario es que otra vez profetices a pueblo, naciones, tribu y lengua, vamos a predicar. Y la orden de Dios es, salgan pueblo mío de la Babilonia. ¿Cómo le llama pueblo? Pueblo, mi pueblo que está desparramado. Salgan, se unen al pueblo adventista que predicamos cosas sensatas, la potencia de nuestra doctrina que ahora está acallada y que nos avergüenzan. Predicamos con poder la doctrina, se convierte en lo que Dios lo considera pueblo de todo el planeta, toda la tierra queda alumbrada, y entonces cuando se une el mundo con el mensaje poderoso de la Iglesia Adventista, entonces queda dividida la sociedad, lo demás son de Babilonia, y son guaridas de espíritus inmundos, endemoniados, porque ya el espíritu no media más por el hombre. Resistieron el último llamado con potencia, con gloria, que no sabemos cómo va a ser de potente. Al no recibirlo, el Espíritu Santo se retira. Y quedan endemoniados para siempre. Se le acabó el tiempo de gracia. Está indicando que se le va a acabar a ellos el tiempo de gracia. Y a los otros el Señor le dice, pueblo, salgan, dividida la sociedad. Pueblo de Dios, salgan de ahí para que no sean participantes de sus pecados, transgresión a la ley, y reciban la plaga. O sea que los que transgreden la ley recibirán la plaga. Todos los evangélicos, budistas, maometanos, todos los elegidos de Dios salen y conforman el pueblo de Dios con potencia del Espíritu, y esto otro endemoniado, sin salvación, se acabó la gracia. Y entonces la voz potente dice, los reinos de este mundo ahora son los reinos de nuestro Señor y de Jesucristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, no intercederá más por la raza humana. Los hijitos ya han quedado completado, el pueblo de Dios ha quedado completado. Y entonces el Señor se saca su vestidura de sacerdote en el santuario celestial y pasa a ser juez. Y entonces castigará la humanidad con las plagas. Y termino con estos versículos. Termino ya. Prometido. Leamos Apocalipsis. Y notemos cómo Cristo está en el santuario, ¿no? Y notemos cómo Cristo, ya lo hemos notado, pero vamos a volver a notar, cómo está en el lugar santísimo. Y entonces dice el versículo 19, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Para quién fue abierto en el cielo, hermano? Para el apóstol Juan. ¿Qué vio el apóstol Juan? El templo de Dios. ¿Y cuál era el templo de Dios? Si ustedes van al Antiguo Testamento, el templo de Dios era el santuario.
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista en su templo. ¿Qué vio Juan? El lugar santísimo del santuario celestial que el apóstol Pablo se cansa de enseñar en Hebreos capítulo 9. Mensaje para nuestros hermanos evangélicos. Y el arca de su testamento, donde están las tablas de la ley, que tiene que tener el sábado. No hay dos tablas y ahora cambian una tabla donde dice guardarás el domingo. Y el arca de su testamento fue vista en su templo y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Y ahora nos vamos al capítulo 15. ¿Qué va a pasar? Jesús deja de trabajar en el lugar santísimo, donde está el arca del testamento, y se va del lugar santísimo. Dejó de trabajar como sacerdote. Ya llegó la orden. El reino tuyo, Señor, ha llegado. Deja de ser sacerdote, por así decirlo. Entonces, en el templo donde está el arca del testamento, el lugar santísimo se llena de la gloria de Dios, de relámpago, de trueno y de todo. Jesús ya no está ministrando. Versículo 5 del capítulo 15, por favor. Capítulo 15, versículo 5. Después de estas cosas miré y otra vez, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Ustedes van a Levítico capítulo 16 y estudian sobre el templo del tabernáculo del testimonio, Levítico 16, y es el santuario terrenal, la parte santísima donde estaba el arca del testamento, que era la purificación del santuario. Eso se le llamaba templo del tabernáculo y del testimonio. El testimonio son las tablas de la ley. Terminó el sacerdocio de Jesucristo, le está mostrando a Juan. Y entonces dice el versículo 6, salieron del templo 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestido de un lino limpio y blanco, ceñido alrededor de los pechos con banda de oro, y uno de los 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, lleno de la ira de Dios que vive para siempre jamás. ¿Y qué le pasó al templo en el lugar donde Cristo está ahora, que es el lugar santísimo, frente al arca del testamento, que se le llama templo del tabernáculo del testimonio, donde está el arca del testimonio, lo acabamos de leer y que Juan lo vio? Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Salid, pueblo mío, de la Babilonia, para que no seáis participantes de su pecado y recibáis de sus plagas. Salen los hijitos de Dios, y los otros quedan endemoniados, son guarida de espíritus inmundos para siempre, y los otros salen, y una vez que se cumpla con la potencia del mensaje adventista, se cumpla de que el pueblo de Dios es juntado, y los otros quedan endemoniados, se acaba el tiempo de gracia, sale Jesús del lugar santísimo, se llena de humo de la gloria y no queda nadie en el templo, y se le da a los ángeles 7 copas con las plagas para que la derramen sobre la tierra. Y por eso dice, hasta que salen del templo por la potencia y la majestad de Dios, no hay quien interceda ya, ni en el lugar santísimo, que era la última parte ya del ministerio de Cristo, sale Cristo y comienzan a caer las plagas. Y entonces en el capítulo 16 no lo vamos a leer. En el capítulo 16 comenzamos a leer, y vino la primera plaga, la segunda, y la tercera, y la cuarta, y en la 6ª plaga, la vamos a estudiar, cuando entonces Satanás obre en las falsas iglesias y lo una al mundo oriental con quien están peleando, y van a pelear, hará cesar las guerras, y entonces unirá al mundo, y entonces vendrá el decreto dominical recién. Pero ahora no estemos insultando a nuestros hermanos teniendo una doctrina maravillosa, salgamos a predicar, pero eso sí, aunque prediquemos, no tenemos poder. Pero estamos viviendo ya el tiempo del sellamiento, que muchos hermanos no lo creen, no lo saben. Y si no, si algo conocen, lo desechan. Desde que la guerra está frenada, es para que seamos sellados. Y el sellamiento es el derramamiento del Espíritu. En cualquier momento el Señor derrama su Espíritu, hace crecer su evangelio, las conversiones con potencia. El Evangelio surge, aparece en todo el mundo con gloria y se convierte en todos. Se acaba el tiempo de gracia, caen las plagas y al poco tiempo viene Cristo. Gracias por la atención. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere.